Cuando vivimos en el antiguo pacto, vivimos y nos movemos en contra del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? El antiguo pacto son mis promesas a Dios. Yo prometo a Dios obedecerle, pero todo lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos está contaminado por egoísmo y pecado. Eso nos dice Fe y Obras, página 16. Por lo tanto, vivir bajo el pacto antiguo es vivir bajo la condenación, no de Dios, sino condenación de nosotros mismos. Porque nosotros somos el reflejo de nuestra propia percepción de Dios y por lo tanto nos condenamos a nosotros mismos. Todo esto significa estar bajo el régimen de la letra, o sea, yo miro las tablas de la ley moral como mandatos estrictos que yo tengo que poner en obra. El problema es que aún que lo haga bien, no funciona, porque Dios no quiere mis obras y mis trapos de inmundicia. Él desea su obediencia en mí. Cristo en mí. Entonces, yo veo la letra y trato de obedecer, aunque lo logre, así como el joven rico. Si Cristo no está en mí, no vale nada, es vanidad. Repito, esto significa vivir en la letra o bajo el régimen de la letra. Vivir en mis propias promesas vanas. Ahora quiero leer Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen del viejo de la letra. Bien, primero, esto habla de libres de una ley. ¿Qué ley? La ley del pecado. En Carta a los Romanos, E.J. Waggoner nos ilustra como la ley, como un matrimonio. Para que me pueda casar nuevamente, el marido debe morir para que la mujer pueda casarse con otro hombre. Y ese otro hombre es Cristo. Para que Cristo, la ley del pecado, es decir, la esclavitud al pecado, debe morir. Debe morir el viejo hombre para estar en el nuevo, el cual le llama bajo el régimen nuevo del Espíritu, cuando Cristo vive en mí por medio de su Espíritu Santo. Ahora aquí comparto este comentario de E.J. Waggoner, Carta a los Romanos, páginas 142 y 143. El primer marido es la carne, el cuerpo de pecado. Verdaderamente éramos una carne con él. Estábamos por naturaleza perfectamente unidos al pecado. Era nuestra vida, nos controlaba, hacíamos lo que el pecado dictaba. Pudimos hacerlo a veces sin darnos cuenta, pero sea como fuera lo hacíamos. El pecado reinaba en nuestros cuerpos mortales, de manera que le obedecíamos en sus concupiscencias. Los deseos del pecado eran la ley para nosotros, Éramos una carne con él, en procura del divorcio. Llega entonces un momento en nuestra experiencia en el que quisiéramos liberarnos del pecado. Sucede cuando comenzamos a vislumbrar algo de la belleza, de la santidad. En algunos, tal deseo es meramente ocasional, en otros más constante. Sea que lo reconozcan o no, es Cristo quien les está llamando a dejar el pecado y a unirse con Él, a fin de que vivan con Él. Entonces se esfuerzan por hacer una separación, pero el pecado no va a consentir. A pesar de todo cuanto nosotros podamos hacer, sigue aferrándose a nosotros. Somos una carne y existe una unión de por vida. Puesto que se trata de la unión de nuestra vida con el pecado, en ese matrimonio
no cabe el divorcio. Libertad en la muerte. No hay esperanza alguna de poder separarse del pecado, diciendo métodos ordinarios. No importa lo mucho que podamos desear estar unidos con Cristo, no puede ocurrir tal cosa mientras permanecemos unidos al pecado. Y sigue diciendo, la ley nunca aprobaría una unión tal, y Cristo jamás participaría en una unión que no fuese lícita. Si pudiésemos lograr que el pecado muriese, entonces quedaríamos libres. Pero el pecado se niega a morir. Hay una sola forma en que podemos ser liberados de esa siniestra unión, y es muriendo nosotros mismos. Muriendo nosotros mismos. No podemos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa, porque ésta se aferra a nosotros y será erradicada hasta la segunda venida de Cristo. Y por supuesto, Cristo no va a violentar nuestra unión con el viejo hombre, pero el viejo hombre no quiere irse y no va a morir. Debemos morir nosotros y resucitar para unirnos con Cristo. Por lo tanto, la unión matrimonial es una ley hasta la muerte. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bien, estos primeros versículos nos hablan de esa unión matrimonial con ese hombre, y ese hombre no va a morir. Pero para que esa desunión se lleve a cabo, es la mujer, es la persona, en este caso, la ilustración, la mujer, la que debe morir. Por eso en el versículo 4 nos habla de la muerte. Vamos a leer, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habemos muerto al viejo hombre cuando Cristo murió. Por lo tanto, si tenemos fe, creemos que ya hemos muerto en Cristo. Y ahora, mediante su muerte y resurrección, le pertenecemos a Él. Es decir, somos uno con Él. Y nuestra unión con ese viejo esposo ha quedado deshecha. Ahora estamos unidos a nuestro nuevo marido, que se llama Cristo. Ahora veamos el versículo 5 y 6 de Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, incluso cosas buenas. Pero ahora estamos libres de esa ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras tú quieres obedecer con tus propias fuerzas, te unes al viejo hombre, ese hombre orgulloso, ese hombre vanaglorioso, ese hombre autosuficiente. Pero esa unión con él
ya no es lícita porque ya estamos casados ahora con Cristo. La muerte y resurrección de Cristo nos salvó de esa unión y ahora Cristo ahora es nuestro esposo. Ahora, si tú invitas a ese hombre dentro de tu casa, él entrará incluso a la fuerza y siempre estará ahí en la puerta molestando. Y cuando tú te separas de Cristo, ilustrativamente echas fuera a Cristo. Y eso le pasa a la Odisea. Y eso nos pasa a diario. Le somos infiel a Cristo. Cuando le sacamos, el viejo hombre viene dentro. Por eso dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora quiero leer lo siguiente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vivir con el viejo hombre es esclavitud, pero vivir con Cristo, vivimos bajo la gracia, que no es libertinaje, sino libertad. Libertad en Cristo.